Chapter 6. Bien, para empezar tengo que decir que este mes de julio he estado de vacaciones, por lo que me era imposible actualizar. Lamento que haya podido ser molesto para la gente, pero para mí pasar tiempo con mi familia es una de esas prioridades absolutas. Lo siento si he molestado de alguna manera, pero así es como son en ocasiones las cosas, señoras y señores. Ahora voy a decir que he escrito una nueva historia. Un cruce HP Yasov. Pueden pensar que es muy ambicioso de mi parte, pero es gracias a dos maravillosos autores que me encontré motivado para hacer dicha historia, por lo que solo puedo darle las gracias a ellos, ya que ellos fueron los que me dieron la motivación para escribir la historia en cuestión. Con respecto a esta historia, dejarme decir que aún queda para el tiempo del Imperio Occidental. Por el momento Naruto está viajando creando la cámara que será su grupo principal. Los que básicamente serán su respaldo en el Imperio. Sé que puede ser increíblemente tedioso, pero quiero hacerlo de esta manera como hice mi antiguo cruce del clan Otsutsuki, solo que espero mejor en esta ocasión. Naruto no me pertenece en absoluto, ni los personajes de otros anime El Señor del Mar y las Aguas, River Country, Paz. No había nada como la paz para un Naruto Uzumaki. Él estaba en verdadera paz porque tenía un problema de gran importancia como lo fue en Nami no Kuni. Y no se extrañaría, en estos mismos momentos las cosas en Konoha fueron un infierno. El solo hecho de que Naruto había hecho daño a las fuerzas de administración de la poderosa aldea era solo un pequeño punto a añadir a su larga lista de cosas que tenía planeadas para llevar a cabo a la altura de la aldea en caso de que volvieran muy pesados con él. No era tonto. Era un Jinchuriki. Una pieza importante de objeto de disuasión contra las fuerzas enemigas de Konoha. ¿Por qué no fue extraído en estos momentos? Después de todo, Naruto sabía que el Shimura no dejaría ninguna oportunidad al azar, y obtener el control del chico que podía tener encerrado en su cuerpo al más grande de la Biju era una oportunidad demasiado buena para dejarla estar para el maldito Shimura, por lo que Naruto llegó a la conclusión de que el que está siendo cazado en este mismo momento, si él fuera arrogante y una persona con una fe ciega en sus habilidades, Naruto pensaría que no tenía ningún objeto de oposición. Pero Naruto no era estúpido. Minato ya tenía un oponente de gran poder que se podía derrotar y otras tácticas de tu lado, por lo que Naruto no sería tan increíblemente estúpido como para pensarse en ser invencible de ninguna manera. Eso, y que además conocía como pensó Danzo. Lo más seguro es que enviar pequeños grupos de drones que pueden ir aprobando poco a poco. Danzo no tenía ningún problema con el factor de perder algunas de sus tropas si el pensamiento que bien valía la pena. Y cuando lo ponías en el sentido más estricto de la palabra, era el valor de las tropas de Danzo tradicional contra el suyo propio, y por tanto Danzo lo sacrificaba con tu propia idea acerca de quién podía ayudarte con el equipo de gran alcance, propósito de más tarde o más temprano paralizar y neutralizarlo. Lo dicho, solo un poco y estúpido no estaría en guardia contra Danzo, no ayudaba a que Danzo era un maestro de Fuinjutsu. No hay un nivel de Uzumaki, pero sí lo bastante como para llegar a ser una verdadera molestia que más tarde o más de lo que podría volver a hacer las cosas difíciles. Solo una persona que no tiene conocimiento de los sellos sería tan estúpido como para no darle el valor que se merecía, y Naruto no era el momento en que las cosas se venían tan mal. Una gran cantidad de posiciones en la posición de una posición. Deberías de relajarte más, Naruto-san. Toda la tensión que tiene en la actualidad en la sala y hace que el mar más que posible que estás aquí como una pieza que sobra y no como alguien que busca estar entre todos los presentes. Una figura vestida con la típica capa de Anbu, solo que en negro, se acercó y se colocó al lado de Naruto mientras que ponía una pieza de dango delante suyo y miraba a Naruto de manera controlada y controlada. Era una cosa que tenía mucho en común. Siempre alertas y siempre vigilantes. Nunca he sido muy bueno en eso de ser una persona de confundirse con todo el ambiente, y eso. Posiblemente esa es una de las pocas debilidades que tengo, querida, pero lo compenso con mis increíbles habilidades en otros temas más importantes como el sigilo y mi nivel de poder. De todos modos, hay algo que me querías decir, que necesitas tenerme aquí. Él miró a quien era su agente de campo principal. Siempre había confiado en esta persona porque tenían un objetivo común. Venganza. Ambos se movían por ella y querían la justicia que se les había privado tanto tiempo. Siempre has sido más una persona de destrucción, Naruto. Nadie te puede quitar lo que eres capaz de hacer de ninguna manera. Aunque puedo decir que tus habilidades han tenido mucho que mejorar desde la última vez que te di un informe de cara a cara, aunque lamento que en esta ocasión las cosas no pueden ser tan buenas como la última vez. La encapuchada se tomó otro dango mientras miraba a un Naruto claramente preguntándose cómo afectaría a Naruto la información que tenía.
Después de todo ellos estaban persiguiéndolo por lo que tenía dentro de él, así que ya están en movimiento o al menos ya están preparándose para moverse. No es de extrañar en realidad. Ha pasado un pequeño tiempo y yo había estado preguntándome cuándo empezarían su cacería. Es un poco desagradable el saber que tengo tan poco tiempo de entrenamiento comparado con ellos. No había que equivocarse, él sabía que era fuerte, pero 9 ninjas de rango S eran una fuerza a tener en cuenta, y más cuando uno de ellos era el maldito de Kisame. En el lado positivo, la mirada que ella le dio le decía que había información con la que él no había contado hasta ahora. Desgraciadamente parece que tu tiempo para tratar con ellos ha llegado ya. Afortunadamente tengo una buena información para ti que creo que va a ser más que buena y te ayudará a tratar con ellos de manera más que efectiva. Ya sabes lo que dicen, conoce a tu enemigo como a ti mismo y la victoria está más que asegurada. Ella ya podía ver los planes dentro de planes en Naruto. Siempre estaba meditando tranquilamente y tratando de llegar a tácticas para sorprender a sus enemigos. Pero estos enemigos eran otra cosa. Una fuerza a tener en cuenta. En verdad, si ella podía decirlo, cualquier información que tengas es más que suficiente para mí. Enfrentarse a un enemigo sin información es algo así como una estupidez completa. Y más cuando dichos enemigos son tan especiales como son. Naruto esperaba que la información que su contacto hubiera reunido fuera una información que le diera una ventaja sobre sus enemigos. Por eso cuando se sacó 6 carpetas él supo que había hecho un trabajo más allá de profesional. Era una lástima que no tuviera información de los otros 3 faltantes. Sé que son 9 ninjas de rango S, pero tengo mis razones para no tener información de 3 de los miembros. 2 de ellos son de Ame y es imposible en este momento obtener la más mínima información de ese lugar. El sitio era una fortaleza, por lo que entrar para tratar de obtener información me es imposible, lo siento mucho. Sin embargo, es el tercero el que debería preocuparte. Se tomó el último palo de Dango, sabiendo que esta reunión ya había llegado a su fin. Pero ella podía decir que Naruto estaba esperando tranquilamente la información del último miembro de Akatsuki. El último miembro de Akatsuki es un desconocido. He tratado de saber el máximo acerca de ninjas rango S de todas las naciones, y te diré que salvo los 6 ahí presentes y los 2 restantes de Ame no Kuni, son los únicos miembros que forman parte de Akatsuki. Sea quien sea el último miembro, es un completo desconocido que no está en las filas rangos. Ella lo sabía muy bien después de todo, ya que ella había buscado todo acerca de los ninjas rango S que pululaban por las naciones elementales, y los que faltaban como ninjas rango S habían estado siendo cazados por Akatsuki. Ya veo un desconocido por completo. Esa no es una información muy agradable en mi mente. Un completo desconocido perfectamente puede ser un ninja no registrado. Una persona de la que no tenemos la más mínima idea y cuyas habilidades serán todo un misterio. ¿Con los de Ame me puedes decir al menos su nivel de potencia? Si no podía tener sus niveles de habilidades y capacidades, él al menos se conformaría con su nivel de potencia de efectivos, lo cual también era una buena cosa a saber. Lo único que tengo con claridad es que uno de ellos era lo bastante fuerte como para vencer a Hanzo de la Salamandra. ¿Es ese suficiente poder para ser una amenaza? Porque para mí una persona que podía vencer sin ningún problema a Hanzo es más que una amenaza y es un gran dolor en el culo, por lo que mi recomendación es estar en completa alerta. Un ninja con el poder de Hanzo de la Salamandra no era un ninja a ser menospreciado, ya que después de todo Hanzo pudo luchar y superar a los 3 Sannin. Eso será entonces un problema. Hanzo es uno de los pocos shinobis considerados de rango SS, por lo que este ninja será del mismo o mayor nivel. Pero teniendo en cuenta que Hanzo también estaba entrando en la vejez, es una posibilidad de que no estuviera al 100% de sus capacidades. Lo que importa es que es un oponente de gran alcance y capacidad. Naruto tenía más que claro que un oponente así de fuerte significaría tener que entrenar mucho más de lo que estaba. Siempre hay más margen para mejorar y sería una completa estupidez quedarse estancado sin saber si hay alguien más fuerte. Naruto tenía una guerra ahora mismo. Una guerra contra un enemigo condenadamente poderoso y fuerte. Un enemigo que fácilmente podría hacer daño a todo el mundo. Francamente, lo único que quería hacer en el mundo es salvarlo, debido y a causa de que el mundo era donde él vivía, nada más y nada menos. Ser el Jinchuriki del Kyuubi y una especie de demonio de alto nivel lo hacía demasiado de una tentación, y aunque él sabía que bien podía tener un potencial ilimitado, él no quería nada más que vivir en paz. Pero él sabía mejor que nada que no lo iban a dejar de ninguna manera tener esa vida. No tienes por qué luchar esta guerra por ti mismo, Naruto.
De lo que se tienes aliados en Mizunokuni que están reuniendo el máximo número de personales leales que no quieren tener nada que ver con Mizu por la traición de la gente a sus personas por la masacre causada por Yagura. Sin embargo, hay alguien con quien podrías contar. Un ermitaño por así llamarlo. Ella sabía de la alianza con determinado dúo que estaba en Mizunokuni reuniendo a mucha gente que no quería tener nada que ver con el nuevo gobierno en Kiri debido a la previa traición de la gente de Mizu. Francamente Naruto no tenía ni idea de la cantidad de aliados que él tenía esperándolo en Mizunokuni. Este ermitaño vive en un lago no muy lejos de la zona. Pero es totalmente despiadado con cualquiera que se acerca. Por lo que he entendido, Akatsuki trató de tenerlo reclutado hace unos años, cuando tenían la intención de recuperar por el momento el anillo de Orochimaru, pero debido al fracaso de recuperación y las acciones hostiles de esta persona, bueno, no tengo ni que decir que Akatsuki no pudo reclutarlo. Este hombre había sido más que poderoso hace varios años, y era tan poderoso que rechazó la oferta de manos del propio Kisame, por lo que ella entendió que podía ser un aliado más que factible, al menos en su opinión es una buena opción en realidad. Una opción que a decir verdad voy a tener que tener en cuenta. Pero ahora tengo un objetivo más serio, como es la observación de todas estas carpetas. Quiero saber más bien a qué me enfrento y sus capacidades de combate antes de decidir moverme a algún lado. Naruto sabía muy bien que podía necesitar aliados. Uno nunca sabe cuándo va a tener necesidad de aliados, y Naruto no era tan estúpido como para pensar que los aliados crecen de los árboles. Si su contacto le decía que este era un posible aliado, él lo aceptaría de buena gana. Bien, eso es todo lo que puedo pedirte, Naruto. Nuestra deuda es una que aún tengo que saldar y creo que con estas acciones la estoy pagando poco a poco, pero no te olvides de nuestro acuerdo. Una vida por una vida. Hasta que no tenga la vida del cabrón que me hizo sentir muerta en vida, no tendré la deuda saldada, ya que después de todo me salvaste la vida y es una cosa que tienes que tener siempre en mente. Con esas últimas palabras el contacto desapareció en una bandada de cuervos, dejando a Naruto solo pensando en lo que tenía que hacer en este momento. Naruto sabía muy bien de lo que hablaba su contacto. Cuando la salvó de morir se sintió más hueco y vacío que nada. Una cáscara de vida en muerte. Sin embargo, Naruto le ofreció una oportunidad única. Una oportunidad de tener la justicia que se merecía tanto a cambio de la vida de aquellos que lo traicionaron. Era una cosa que sentía que tenía que pagar, y mientras se preparaba la oportunidad única el contacto le había jurado lealtad. No es que Naruto tuviera que decir algo en contra después de todo. Se trataba de un ninja fuerte y poderoso que le estaba ayudando, eso era bueno en sus libros. Naruto terminó de tomarse su dango antes de ponerse en pie y acercarse a la sombra de un árbol. Con un solo sello de mano se volvió invisible a todos los que mirasen y empezó a abrir las carpetas. Los miembros de Akatsuki reunidos. Todos ellos eran ninjas renegados clase S, monstruos en piel humana. Hidan, Kakuzu, Sasori, Deidara, Itachi y Kisame. Cada uno de estos condenados monstruos era más que capaz de hacer un daño considerable por sí mismo. Y eso era solo por sí mismo. Pero en parejas era como poner bombas de destrucción masiva juntas. Naruto soltó un suspiro. Solo un tonto y un loco por completo reuniría en una sola causa a estos monstruos. Cada uno de ellos conocido por su falta de misericordia a los daños colaterales. No había que equivocarse porque él tampoco tenía ese problema. Los daños colaterales eran una cosa de lo más normal en su mente. Una cosa que tiende a pasar sí o sí en la vida y que por tanto hay que estar perfectamente preparados para ellos. Pero ¿dónde le evitaría hacer este tipo de daños para evitar atraer la atención de la gente sobre el mismo? Esta panda de cabrones no era de la misma manera. Bueno, Itachi no era así, pero los otros 5 eran de esta manera e incluso peores. Hidan era un Hashinista. No era un ninja ultra ofensivo con ninjutsu super destructivo. Sino que era un hombre que básicamente no podías matar de ninguna manera. No importaba si le cortabas la cabeza de cualquier manera o hacías cualquier tipo de jutsu que destrozara el cuerpo. A menos que destruyeras por completo, y eso quiere decir no dejar ninguna pieza de él, entonces él seguiría volviendo a por ti. Como un Hashinista era un hombre sediento de sangre que solo pensaba en matar. Tenía una técnica única que le daba la capacidad de compartir sus heridas y ingería la sangre de su oponente. Era un asesino sin piedad y misericordia. Sasori de la Arena Roja. Un hombre temido por todas las aldeas a causa de diferentes aspectos. El primero es que era un maestro marionetista, es decir que podía luchar con muñecos de batalla. Sin embargo, a diferencia de un simple y sencillo usuario de marionetas, Sasori se decía que podía luchar con 10 marionetas al mismo tiempo. No ayudaba a que era un maestro de venenos.
Se decía que había superado a su abuela, una de las mayores maestras de marionetas del mundo. Por lo que era más bien un enemigo temible. No había mucha más información, además de que se decía de haber incorporado de alguna manera ninjutsu a sus marionetas de Idara el bombardero loco. Un loco como su nombre indica. Utilizaba arcilla para convertirle en chakra explosivo. Era un terrorista que pensaba que la gente existía para convertirse en obras de arte. ¿Cómo hacía esto? Convirtiéndolas en objetivos de sus bombas de construcción. Era temible por eso, y además era temible porque Deidara no tenía ningún problema con el daño masivo a la zona. Una de sus tácticas era lanzar ataques en vuelo a la población civil, esperando que los ninjas se desvivan por ellos. Deidara también era un maestro del Doton, pero lo usaba principalmente para su creación de esculturas Kakuzu de los 5 corazones. Este era un hombre a tener en cuenta. No solo se trataba de un ninja con más de 100 años de experiencia en combate, pero era un hombre al que las heridas mortales no le afectaban así como así de la misma manera que a Idan. Kakuzu tenía un jutsu único conocido como Hyongu, que le daba la capacidad de manipular hilos, haciendo que cada parte de su cuerpo esté recorrida por estos hilos. Usaba estos hilos para curarse sus heridas de manera inmediata, y la capacidad más única de este jutsu es que le permitía robar los corazones de sus víctimas, para crear construcciones de hilos vivientes, que interpretarían a uno de los elementos cada corazón. El siguiente en la lista es Kisame, el monstruo de la niebla, el Biju sin cola. Un verdadero terror a la hora de luchar. Kisame no era como cualquier otro ninja. Se había dedicado totalmente al elemento agua y a su maestría de espadachín. Manejaba una de las 7 armas legendarias de los espadachines de la niebla, Sameada. Esta espada le permitía robar chakra a sus víctimas y asimilarlo en él mismo, así como curar sus heridas. Había dedicado su tiempo a crear jutsus destructivos de Suiton que tenían como objetivo dañar de manera amplia la zona. Era un hombre que solo tenía como objetivo y placer matar, y el último de la lista. Itachi Uchiha. Un monstruo en verdad. Un hombre que tenía un amplio control de su Sharingan, habiéndose convertido en Capitán Anbu a la edad de 13 años, lo cual lo convertía ya en un ninja clase A con solo 13 años de edad. Era también bueno con ninjutsu, como tenía multitud de jutsu, siendo sus afinidades de Katon, Futon y Suiton. A eso lo añades con sus habilidades de combate, la maestría de armas, y tenías un ninja de lo más completo y perfectamente entrenado. Naruto suspiró. 6 ninjas de este calibre. 6 monstruos, de lo que podía decir. Cada uno de ellos con habilidades que estaban destinadas a servir de apoyo para otros de sus compañeros. Francamente, Naruto solo podía decir que estos ninjas eran verdaderamente aterradores, y tener que enfrentarse a ellos por sí mismo era algo así como una completa estupidez. Tendría que ir a ver a este ermitaño del lago en verdad. Esa era la única opción que veía en realidad, además de revelar más de sus habilidades, una cosa con la que no estaba demasiado cómodo, ya que después de todo a él solo le gustaba exponer lo que había dominado. ¿Qué pasa, niño? ¿No tan seguro de tus habilidades ahora? Bueno, es de esperar, no por nada no eres más que un enclenque y patético débil que no vale absolutamente nada. Toda fanfarria de superar a Gigi no servirá de nada, y ¿sabes por qué? Porque al final, por muy monstruo que termines siendo, solo serás una cosa simple y sin valor. Kurama vio esta perfecta oportunidad para meterse con el niño. Tenía que minar su confianza para que él se aliara con él, era la única manera que veía de asegurarse de que el chico no llegara a ser tan condenadamente poderoso como podía llegar a ser. ¿En serio? ¿Tus mejores palabras son esas? Bueno, ahora has tocado fondo, Kurama. ¿Qué se siente al saber que con cada día que pasa eres más débil y yo más fuerte? A este ritmo, en solo un año puede que 2 tendré más fuerza que tú. Ya estoy al nivel de Kokuo, y él es después de todo el 5 colas. Naruto no odiaba al Biju sellado en su interior, pero si el Biju estuviera más dispuesto a ser pareja que tratar de quitarle la vida simplemente por ser una amenaza al legado de Agemo, sería mucho mejor. No importa lo muy fuerte que llegues, Naruto. No importa lo poderoso que te vuelvas, porque estarás solo. Ese es tu cruel destino, niño. Marcado para estar por siempre solo y sin nadie, ya que tu poder te hará temible. Tan temible que la gente no querrá estar cerca de ti. Incluso si conseguís encontrar un lugar al que llamar hogar. Serás tan poderoso que la gente temerá estar cerca de ti por temor a tu poder. Era una verdad universal. El ser humano temía a lo que era más poderoso que él, por lo que lógicamente cuanto más fuerte y poderoso creciera Naruto, más eran las posibilidades de que la gente lo rechazase. No creo que lo que dices es del todo cierto. Es posible que ahora esté solo, Kurama. Es posible que ahora no tenga a nadie en mi vida, pero no creo que deba perder la esperanza solo porque tú dices unas cuantas palabras acertadas.
Después de todo, aunque es cierto que la gente tiende a estar lo más lejos posible de los que son muy fuertes y poderosos, también es cierto que en ocasiones el poder atrae a la gente y no voy a rendirme de ninguna manera. Naruto no se rendiría. Una vez que destruyese las amenazas a su vida se instalaría. En cuanto a encontrar una pareja adecuada, él sabía que solo tenía que ser paciente. Después de todo tiempo le sobraba. Puedes tratar de esconderlo todo lo que quieras, pero he visto tu interior, Naruto. Lo sé mejor de lo que te puedes llegar a imaginar, Naruto, y sé que el miedo está ahí. Un miedo que te irá consumiendo poco a poco hasta no dejar nada. Y cuando estés completamente devorado por ese miedo, solo yo estaré ahí, y estaré ahí para reírme porque habrás podido destruir el legado de mi padre. Pero al menos sé que nunca tendrás un legado propio. Puede ser bajo meterse con una persona que nunca había tenido a nadie en su vida al que considerar cercano, pero Kurama estaba dispuesto a hacer todo lo posible para asegurarse de que Naruto se rendía. ¿Sabes, Kurama? Eres increíblemente tonto. Eres tonto porque en vez de tratar de ganarte mi confianza, estás constantemente tratando de conseguirme furioso. Intentos como este son los que están haciendo que vean más difícil liberarte de ese sello. No mereces estar encerrado en una jaula como un animal, pero cuanto más me tratas así, más me haces cuestionarme. ¿Eres solo un animal? Naruto entendía las razones por las que Kurama quería verlo detenerse. Naruto tenía el propósito de destruir el legado de la persona que lo significó todo para él, pero Naruto había visto el defecto de este sistema y Kurama también debería de verlo. Al menos Kurama se quedó en silencio sin responder una vez más. Naruto decidió que cortaría la conexión y se dirigiría en este mismo momento al lago a buscar a su objetivo. Necesitaba aliados y los necesitaba ya. Solo esperaba que nadie más estuviera tras este hombre desconocido, porque entonces habría un conflicto entre ellos y él tenía muy claro que no saldría como el perdedor de dicho conflicto. Lago de River, era un día tranquilo para una persona normal. El día se estaba apagando con el sol ocultándose mientras que la luna y el cielo estrellado empezaban a aparecer. Pero había una persona que no estaba tranquila. Esta persona se encontraba en ese mismo momento sentada mirando delante suya a 10 ninjas con el símbolo de Kumogakure no Sato. La aldea de Kumo al parecer se había enterado de su existencia y pensaron que un ninja como él debería ser bajo el mando de su pueblo. Tontos todos ellos. Él nunca juraría lealtad a un pueblo que traiciona a sus ciudadanos cuando menos se lo esperan. Un pueblo que vende a su gente como meros instrumentos. Un pueblo que se considera a sí mismo por encima de los demás. Él nunca se rebajaría a trabajar para un pueblo ninja porque sabía después de todo que donde todos ellos pintaban que servían a su nación, ellos estaban más interesados en servirse a sí mismos, y francamente no quería tener nada que ver con eso en absoluto. Pero estos ninjas habían llegado hasta aquí con el pensamiento de que como él solo era uno, aunque de gran potencia, él solo era después de todo uno. Los ninjas enfrente suya estaban demasiado seguros de que podrían controlarlo y eso lo molestaba soberanamente. Él era el agua misma del mundo. Uno nunca puede controlar de ninguna manera el agua porque el agua siempre se adapta. Puedes contenerla pero no controlarla jamás, y si esta gente se pensaba que podía simple y únicamente hacer con él lo que quisieran porque venían de una gran aldea, estaban entonces muy equivocados y muy jodidos. Sasuke, vuestro Yondaime Raikage, se ha enterado de mí y quiere que me una a vuestro estúpido pueblo para aumentar el prestigio de Kumo. No creo que deba decir lo muy estúpido que es vuestro plan. Pero conozco al Raikage y sé que no tiene ningún interés en contratarme sino en convertirme en una máquina de cría. El Raikage era en su mente un hombre tonto que no valía nada en absoluto. Estaba excesivamente interesado en las líneas de sangre y en aquellos shinobis que eran muy fuertes. Tenía después de todo un programa de cría especial diseñado con el objetivo de tener el máximo número ninjas de alto nivel. Raikage-sama dijo que muy bien podías oponerte a nuestras ideas y peticiones y por ello nos pidió muy amablemente que si te negabas de cualquier manera a servir al pueblo de Kumo que te traigamos con cadenas para que sirvas como es tu posición en este mundo. No nos lo pongas más difícil. El ninja cabeza sabía que tenía delante a un shinobi de gran potencia, por lo que también sabía que tenía que tener mucho cuidado con cómo se hiciera esto. Sin embargo, el hecho de que dicho ninja no se veía nervioso en absoluto era de lo más molesto. Es bastante desagradable venir hasta aquí sin recibir nada a cambio, sin embargo, por lo que os voy a dar dos opciones. La opción 1 implica que os vais con un poco de mi gratitud por dejarme tranquilo y no volver a molestarme. La otra opción es un poco más seria. Implica que no solo no os vais de aquí sino que os convertís parte del paisaje cuando vuestros cuerpos sirven para alimentar a los diferentes animales.
Si estas personas estúpidas se pensaban solo por un momento que él se iba a rendir así como así, entonces estaría mejor si simplemente los mataba y hacía un favor a la raza humana por eliminar alguna que otra pieza desagradable del mundo. Basta, no hay más conversación. Te hemos dado la oportunidad de servir de buena gana a la más fuerte de las aldeas ninjas y sin embargo estás actuando como un niño tonto y estúpido, por lo que vamos a llevarte de vuelta atado en cadenas y servirás al propósito que todos los que están por debajo de Kumo están destinados a vivir. El tiempo de conversación se había terminado y los ninjas de Kumo se pusieron en posición de combate mientras que el ermitaño solo los miró por un momento nada más que sintiendo lástima. Lástima por los pobres estúpidos que no sabían dónde se metían con todo esto. Es una verdadera pena, pero cuando uno está dispuesto a usar la violencia, cuando cualquier otra opción se ha eliminado, entonces me temo que no tengo más alternativa que la de asegurarme de que mi decisión se mantiene en pie y asegurarme de que vuestras muertes se recuerden en Kumo. Cuando él terminó de decir sus palabras vio como uno de los Jonin se acercaba. Era rápido en verdad, pero no lo bastante rápido en su mente, porque cuando estaba a punto de llegar hasta él simplemente se aprovechó de una apertura. Hay cosa que una persona no comprende y hay ramas ninjas que muchos no entienden. Dentro de estas ramas ninjas está la manipulación elemental. Normalmente uno piensa que para ser un maestro elemental solo se necesitan los dos primeros pasos de manipulación elemental. Eso es una completa estupidez. Un maestro elemental es capaz de manejar los elementos sin la necesidad de usar sellos de mano y él se había entrenado toda la vida para ser más que capaz de utilizar semejante tipo de arma. Para luchar usando su elemento sin la necesidad de usar sellos de mano, por lo que cuando el Jonin estaba a punto de llegar hasta él solo colocó los dos dedos de su mano derecha hacia adelante y concentró la humedad ambiental en la punta de ambos. Cuando el Jonin estaba prácticamente encima suya lo sorprendió golpeando con sus dos dedos en un punto vital. Normalmente uno se preguntaría por qué, pero la verdad es que el Suiton es un elemento peligroso. Después de todo el cuerpo se compone de agua, con esta técnica de asesinato él lo que hacía era disparar una aguja de agua que atravesaba de lado a lado ese punto en concreto, haciendo hemorragias internas debido a también la alteración de las células del cuerpo. Esta técnica era su Suitsu Satsujin, asesinato acuático, pura manipulación del agua combinado con el conocimiento de la anatomía humana. Cuando vieron a su compañero caído y una gran cantidad de sangre empezar a formarse debido a las hemorragias causadas a la destrucción celular, todos los demás Jonin se lanzaron a por el ermitaño. Solo miró aburrido cómo se acercaban a él. Como pensaban que su forma de ser les daba la ventaja. Estúpidos todos ellos, pero él no se dejó engañar con que estaban cegados por la ira. Una cosa que él sabía mejor que nadie era distinguir las emociones de una persona, y aunque eran furiosos por haber visto a su compañero de armas morir, ellos no iban a dejar que sus emociones los gobernasen. Era una buena muestra de habilidad shinobi en realidad. Cuando uno de los Jonin trató de sorprenderlo por detrás, se sorprendió a sí mismo cuando su cuerpo se descompuso en agua, demostrando que solo era un Mizubunshin. Se preguntaban dónde estaba, pero pronto la niebla llenó el lugar por completo, impidiendo de cualquier manera que tuvieran una buena capacidad de observación. Esta era una habilidad por la que los ninjas de Kiri eran conocidos, por su capacidad de lucha en terreno de desventaja con la niebla impidiendo uno de sus sentidos. Los 9 Jonin restantes se posicionaron espalda contra espalda en grupos de 3, tratando de protegerse de cualquier posible ataque furtivo, pensando que aún tenían posibilidades. La mente engaña al cuerpo. Os creéis que estáis a salvo. Os pensáis muy fuertes en lo alto de la montaña. Pero aquí donde estáis a merced de los fantasmas y la muerte no tenéis oportunidad. Venisteis con la intención de la esclavitud y yo respondo a ello con un mensaje de mi propia. Ninguno de vosotros saldréis de esta con vida. No tenéis ninguna oportunidad ahora que estáis en mi niebla. El miedo. Podía sentir miedo en ellos. Es cierto que Kumo era un pueblo poderoso, pero incluso ellos sabían que en una situación de desventaja como esta sus posibilidades eran mínimas. En el mejor de los casos, al menos eran sensatos y no estúpidos, lo cual era bueno. Los Jonin de Kumo estaban todos tensos. Estaban rodeados por una densa niebla que no les daba la oportunidad de ver más allá de un palmo y se enfrentaban, al parecer, con un maestro del Suiton. Solo un estúpido pensaría que eran ellos los que tenían la ventaja. Normalmente podrían lanzar un Jutsu Raiton que a través de la humedad ambiental se cargaría por toda la zona, pero si hacían esto mismo las posibilidades de ellos mismos verse afectados eran muy altas y ninguno de ellos quería verse afectado por una continua descarga eléctrica, por lo que trataron de usar su conocimiento ninja para salir de esta situación más o menos intactos. Es tan sencillo. Tan fácil.
Podría mataros a todos sin ninguna dificultad. ¿Pensáis que solo por ser de grandes aldeas y venir con un pedigrí es suficiente? Los que son como yo hemos sufrido, llorado y sangrado por completo para asegurarnos de que nuestras habilidades crecen a su máximo potencial. Ninguno de vosotros tiene la más mínima oportunidad contra mí y creo que sería de lo mejor que os enseñe porque uno de los grupos no tuvo tiempo de decir nada. Porque cuando terminaron de decirse estas palabras una espada hecha de agua los atravesó por completo. Y a diferencia del viento no cortaba, al menos no de la misma manera, Mizuno-ken, espada de agua, una técnica diseñada con la intención de causar daños internos. Al igual que otras variantes de la técnica, su objetivo es atravesar cualquier límite sólido que lo separe de su víctima y dañar de manera interna. Cuando la espada de agua atravesó los cuerpos de los Jonin, ellos no estaban sufriendo de corte como sería con el viento. Pero internamente las células del cuerpo habían sido dañadas y poco a poco se empezaron a desestabilizar y morir. El grupo de Kumo que había sido atacado vieron como la sangre se empezaba a filtrar por sus poros. No fue rápido. No fue bonito. Fue doloroso y murieron de manera agónica, cumpliendo con el objetivo de asustar a los otros dos equipos en cuestión. Ambos grupos estaban en realidad preocupados porque no se habían esperado oír los gritos de sus compañeros de armas de ninguna manera. Fue peor porque duró unos 15 minutos antes de que los gritos cesaron. Ni que decir tiene que los 6 Jonin restantes estaban ahora preocupados en verdad porque no sabían a lo que se estaban enfrentando, ya que nunca habían visto a nadie manejar el agua de esta manera. La muerte os espera. La muerte está por llegaros. No tenéis defensa. No tenéis protección. No podéis de ninguna manera defenderos de mí porque soy la muerte. Soy el mar que viene a por vosotros y a arrastraros a las profundidades del abismo. No tenéis la más mínima oportunidad contra mí. Uno de los grupos se separó muerto de miedo pensando que si salían de la niebla se podrían mantener con vida. Por desgracia, cuando el primero de los 3 ninjas había dado 3 pasos, él se encontró siendo arrastrado por un látigo de agua. Ni que decir tiene que el sonido de sus gritos pidiendo clemencia hizo que los otros 2 ninjas de su grupo también salieran corriendo. El ermitaño observó de manera aburrida cómo huían. Eran patéticos. Venían aquí pensando que simplemente podían exigir, y cuando se enfrentaban contra alguien que era más fuerte que ellos estaban corriendo como cobardes. Y viendo que ellos estaban tan juntitos decidió sacrificarlos al mismo tiempo. Utilizó su manipulación del agua para crear una concentración de gotas de agua que moldeó dándoles la forma de agujas. Arinoame, lluvia de agujas, creó cientos de proyectiles afilados que cayeron sobre los 2 Jonin asustados que trataban de huir por todos los medios. Ni que decir tienen que se convirtieron en alfileteros humanos. Escuchando el sonido de sus otros 3 compañeros ser asesinados hizo que los 3 últimos Jonin en verdad se asustaran. Esta se suponía que era una misión sencilla. 10 Jonin contra un ermitaño poderoso. Contaban con poder convencerlo y de no ser así superarlo por medio de sus habilidades superiores. Nunca contaron con que tenían a un ninja nivel Kage delante de sus putas narices y ahora estaban pagando el precio con sus vidas. Lo que era peor es que esta persona no parecía estar dándolo todo en enfrentarse a ellos, lo cual nos molestaba aún más. Eran ninjas de Kumo, la más poderosa aldea ninja. Después de todo, el orgullo siempre precede a la caída. Nunca tuvisteis una oportunidad contra mí. Solo erais peones. Simples peones que no teníais la más mínima oportunidad. Vuestra aldea os envió porque erais un sacrificio más que aceptable. Jamás tendréis una oportunidad contra mí, pequeños niños, y es hora de que paguéis el precio de vuestra insensatez por completo. Y él apareció justo entre los 3 Jonin que se habían separado un poco y mató a uno de ellos con lo que parecía ser un kunai. Se lo clavó justamente entre las vértebras, no dándole a su víctima la más mínima oportunidad de salir con vida. Tras por fin tener una posible visión de su enemigo, uno de los 2 Jonin se lanzó hacia adelante confiando en que lo atraparía solo para el ermitaño que atracó se convirtiera en agua y otro ermitaño apareciera golpeándolo en el estómago con un golpe de puño cerrado. Fue un golpe tan brutal que escupió una considerable cantidad de sangre. Y antes de darle tiempo de hacer nada formó un torrente masivo de agua en su palma de la mano con el que golpeó a dicho ninja, aplastándolo de la fuerza. El Naminoi Kari, furia de olas, creó un ataque de agua que aplastaba prácticamente el cuerpo de su víctima, viéndose a sí mismo como el último de los ninjas de Kumo superviviente. El último Jonin de Kumo empezó a hacer sellos de mano de un Jutsu Raton. El ermitaño solo miró interesado para saber qué es lo que pasaría y no se sorprendió cuando la electricidad estática empezó a consolidarse en las manos del ninja de Kumo, aunque decepcionado de que un llamado Jonin tenía un jutsu tan débil en realidad, por lo que solo esperó a dicho Jutsu Raton.
Itaisen, rayo constante. La energía eléctrica que se formó fue directamente hacia el ermitaño, que lo único que hizo fue una vez más usar su afinidad por el agua para crear una masiva cantidad de agua que lanzó hacia adelante como una ola que interceptó el jutsu. Si eso hubiera sido lo único que hubiera hecho el Jonin, no se habría preocupado, pero cuando vio la ola girar sobre sí misma para formar una especie de ciclón de agua, él se preocupó considerablemente, y más aún cuando veía la electricidad circular por todo ese ciclón. Espero que estés dispuesto a unirte a tus camaradas en el infierno, buen hombre, porque esta técnica es la que pondrá final a toda esta situación problemática. Mizukanri. Kaminaru Uzukesei, control de aguas. Formación torbellino relámpago. Mediante su increíble control del agua, el ermitaño controló de manera completa y concisa el agua para darle una forma con la electricidad recorriéndola. Luego la lanzó contra el último Jonin de Kumo, que no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Fue sepultado por una tumba de agua electrificada que se tomó su vida. El ermitaño terminó de hacer sus movimientos contento de que todo hubiera terminado, aunque también un poco decepcionado. Había esperado sinceramente que la persona que se enfrentaba a él fuera un poco más de una amenaza, sin embargo los Jonin habían sido más bien un poco demasiado fáciles en su opinión. Estaba a punto de volver a su cueva cuando sintió un nuevo pulso de chakra. Normalmente él habría pensado que era una mosca más, pero el pulso en cuestión no debía ser subestimado de ninguna manera, por lo que se dirigió allí cubierto por la niebla y escondido perfectamente. Naruto había llegado al lago de River y ahora estaba tranquilamente disfrutando de la sensación de la naturaleza. Una cosa que no muchos podían saber de los Daiyokai y los propios Biju es que su chakra ancestral es chakra de la naturaleza, de que sus poderes fueran inhumanos e incluso más destructivos que lo más temible que los Kages podían sacar. La única razón por la que Hashirama había podido controlar a los Bijus es por ser un sabio, en realidad no por el elemento Mokuton como mucha gente creía. Pero de todos modos Naruto dejó de pensar en el tonto de madera y solo pensó en el ambiente. Para una persona normal parecía igual que cualquier ambiente, pero Naruto sabía mejor, ya que después de todo podía sentir la presencia del chakra natural aquí. En pocas palabras, este ermitaño de alguna manera tenía acceso al chakra natural. Las cosas se ponían mucho mejor en su opinión y solo parecían significar que este poderoso guerrero es más o menos alguien con un nivel de poder que podía ser en verdad un verdadero compañero para Naruto. Pero entonces sintió algo más bien desagradable. Una presencia que, si existía en este mundo, solo podía ser hecha por el peor de los hombres, y ese era Orochimaru. Ya ves, la energía natural había sido causa de objeto de interés de Orochimaru, de ahí la existencia del sello maldito. Un sello que podía administrar el chakra de la naturaleza en un cuerpo sin tener que hacer que el cuerpo pase por el proceso de acostumbrarse a dicho chakra. En pocas palabras, era una abominación y Naruto solo sentía que un hombre perverso buscaría su uso. Después de todo, la naturaleza lo era todo, y era obvio que Orochimaru buscaba el control de esta para lograr su objetivo: inmortalidad. Sin embargo, el interés de Naruto en ese momento estaba más bien en otro punto. Era un equipo de 4 ninjas. Por sus reservas de chakra, de lo que Naruto podía sentir, tenían que ser todos Jonin. Lo que era peor es que podía sentir el chakra maligno del sello de Orochimaru. Francamente, Naruto solo sintió pena por estos pobres estúpidos, pero él tenía muy claro que estas abominaciones eran un intento claro de Orochimaru aprender a adaptar el poder de la naturaleza a su cuerpo, por lo que si los mataba él perdería a algún que otro sujeto de prueba, lo cual en la mente de Naruto era una cosa bastante buena, ya que jodería al serpiente. Como bien había detectado, eran 4 hombres, pobres, eran cosas tan feas que el único que parecía una mujer también era un hombre, y de lo que Naruto podía ver, cada uno era un distinto tipo de sujeto y experimento. El que estaba al mando y era líder parecía un hombre flaco con bufanda y sonrisa demasiado arrogante, que le recordaba demasiado a Kabuto. El segundo llevaba una máscara antigas. El tercero era un enano con una especie de dispositivo disparador de objetos en su mano derecha. Y el último tenía un cuerpo azul y cara afeminada. Naruto no tenía que esperar mucho para que se dieran cuenta. Al parecer, el líder del grupo en cuestión tenía capacidades de sensor, porque rápidamente se pusieron en una posición defensiva. Eran al menos capaces de lo que podía decir, pero eran secuaces de Orochimaru, por lo que estarían más metidos en técnicas especializadas que en el desarrollo máximo de sus habilidades. Ese había sido el máximo punto débil de Orochimaru, que en vez de tratar de convertirse en un ninja redondeado, se había estancado tratando de conseguir convertirse en el mejor en sus capacidades únicas, de ahí que la mayoría de sus jutsus fueran con serpientes o con el elemento viento o tierra. Sabemos que estás ahí.
Sal de inmediato o comprobaremos si este bosque puede prender muy bien, y de lo que hemos oído, gran ermitaño del lago, es que valoras mucho la naturaleza de este lugar. Rinji era uno de los lacayos de mayor valor dentro de la organización de Orochimaru, y su sueño era un día ocupar el lugar como segundo al mando de Orochimaru. Y Orochimaru le había dado esta misión de vital importancia: capturar al ermitaño del lago. Orochimaru le había dado otros 3 hombres para dicha posición que habían sido modificados para el combate, por lo que obviamente él pensaba que tenía la ventaja de situación en todo esto. Ya de gente tan nerviosa de estos días, ¿no sabéis que es muy malo eso de portarse de una manera tan agresiva? Puede llegar a ser de muy mala cosa, ya que nunca se sabe cuándo puedes cabrear a la persona equivocada. Una cosa que creo que puedo decir que has hecho, mi buen amigo. Naruto salió de las sombras sorprendiendo al grupo de 4 ninjas perdidos. Era obvio que no esperaban que él no fuera el ermitaño, sin embargo la confianza del más bajo pareció subir considerablemente al pensar que tendrían un plato previo. Jaja, solo eres un lindo transeúnte, ¿qué crees que nos puedes hacer? Seguramente estás asociado de alguna manera con el ermitaño de este lugar, por lo que si tal vez nos divertimos contigo será más que probable que él salga a jugar con nosotros. La locura se podía escuchar perfectamente en su voz. Locura y sed de sangre, causadas por el sello maldito que corrompía la energía natural. Naruto ahora, si no fuera por quien era, seguramente podría llegar a sentir lástima, pero aunque sabía que algunas personas no eran objetos de la experimentación de buen gusto, estos obviamente no se veían de los que eran forzados. Estás asumiendo demasiadas cosas demasiado rápido. No conozco a este hombre del que tanto habláis, aunque tengo un interés considerable en él, viendo cómo se trata de un ninja de grandes habilidades. Hacerme un favor y quitaros de en medio, y no tendré que mancharme de ninguna manera mis manos con vuestra sangre de basura. Naruto no quería tener que perder su tiempo de ninguna manera y solo quería seguir con lo que tenía en mente. Sin embargo, los muy imbéciles solo lo miraron como si estuviera de broma. Fue insultante como mínimo de decir en cualquier caso. Oh, creo que te equivocas por mucho. No solo te superamos en número considerablemente en 4-1, pero es que cada uno de nosotros es especial, ya ves. Nos llamas basura, pero tú no eres más que un pequeño hombre en un vasto mundo, mientras que nosotros somos algo así como muy especiales en comparación contigo. Rinji dejó salir una sonrisa aún más arrogante hasta que vio que Naruto no se ponía de ninguna manera preocupado. Lo superaban en número y cada uno se veía diferente y extraño. ¿No debería de estar asustado? Sin embargo, era más bien aburrido que cualquier otra cosa así. ¿Especial en qué eres especial? ¿En ponerte de rodillas y rogar a tu maestro que te dé por el culo? Lo único que veo es a unas pequeñas plagas que se piensan por encima de su verdadera posición. No eres más que unos pequeños insectos que están muy por debajo en verdad de su nivel. Última oportunidad, desaparecer de aquí o os mataré a todos y no dejaré nada de vosotros. Naruto no tuvo tiempo de decir nada más como el pequeño del grupo lo apuntó con su extraño cañón y disparó, y una explosión morada apareció a continuación. Ja, esa pequeña mierda se pensaba que podía hacer cualquier cosa. Una buena explosión de humo venenoso siempre es una buena solución, ¿no creéis, chicos? Todos estaban a punto de reírse por su comentario cuando se sorprendieron cuando el humo se partió por la mitad y al siguiente instante el disparador, brazo y cuerpo del atacante fueron partidos por la mitad como si nada. Como si un cuchillo caliente cortara a través de mantequilla. Los 3 ninjas de Orochimaru miraron a donde se suponía que su otro compañero debía estar con vida y luego miraron hacia Naruto. No entendían cómo lo había hecho, pero cuando se enfocaron más en la mano derecha de Naruto, se dieron cuenta de que ésta estaba manipulando el viento. Fue algo aterrador de ver para los pobres ninjas, pero pronto sus pensamientos fueron más bien de deseo de sangre por la muerte de su camarada. Vas a pagar por eso, mocoso. Y entonces los sellos malditos de cada uno de los ninjas se activó, cubriendo sus cuerpos con intrincadas marcas negras. Naruto solo miró por un momento antes de suspirar, como si eso no fuera más que una enorme estupidez, lo cual en realidad era, ya que para Naruto esto solo era un pequeño intermedio de su verdadero objetivo. Nuriari, que era el tipo afeminado, lanzó disparada hacia Naruto su mano como un látigo. Naruto solo se movió lo justo como para esquivar antes de usar su mano recubierta de viento para producir un tajo en la mano. El chorro de sangre que salió de esta mano no fue nada como el brazo y su miembro amputado se volvieron a unir una vez más para el disgusto de Naruto, que había esperado con eso eliminar una de las amenazas. Pero viendo que un golpe de corte no servía para nada, lanzó una onda de viento en su dirección. Shogekia, onda de impacto, era un jutsu de viento creado por la manipulación del aire y moldearlo en forma de una onda que causaba una onda de impacto que lanzaba a todo por los aires.
El jutsu impactó con el femenino, enviándolo por los aires antes de que el compañero con máscara de gas se lanzase a por Naruto sacando pequeñas bolas explosivas. Naruto no necesitó mucho de otra variante del jutsu para repeler el ataque explosivo y mandárselo de vuelta al enmascarado. Rinji vio esto de mala manera ya que era solo uno y los estaba superando, por lo que se llevó los dedos a la boca y creó una onda de sonido que tenía como objetivo desorientar a Naruto por completo. Pensó que lo pillaría desprevenido solo para ver cómo la humedad del ambiente se unía para crear una cúpula de agua alrededor de Naruto que impidió el ataque sónico de alguna manera, lo cual lo molestó mucho. Después de todo, si no podía superar a este don nadie, entonces las posibilidades de superar a Kabuto eran inexistentes. Naruto miraba más bien divertido. Eran débiles, pero aún así el ataque sónico lo había obligado a usar su Keijo Rapu, envoltura marina. Era un jutsu de agua que creaba una envoltura de agua endurecida como el acero y que por dentro se creaba una segunda capa de viento. Era un jutsu defensivo de primera clase debido a su doble naturaleza, dándole de esta manera ventaja frente a cualquier tipo de ataque, incluidos los de tipo terrestre, que tenían una ventaja sobre los poderes de Suiton. El pensamiento de Naruto se volvió una vez más a sus enemigos cuando el afeminado se lanzó a por él como una especie de bola de masa que había cogido velocidad. Le recordaba a los jutsus del clan Akimichi, pero esta masa era de agua, por lo que obviamente un simple jutsu de contención no sería suficiente, por lo que esperó pacientemente y cuando se estaba a menos de 20 segundos de distancia, Naruto empezó a generar electricidad estática que se fue concentrando delante suya, o más concretamente en su mano, para ponerse en su dedo derecho Byakurai, rayo blanco. El jutsu en sí creó una cantidad altamente concentrada de electricidad estática que salió disparada de manera lineal hacia la bola de agua masiva que se dirigía hacia él. El afeminado no tuvo ninguna oportunidad, como fue atravesado de lado a lado por la energía eléctrica que por suerte le había dado directamente en la cabeza, matándolo de manera instantánea. Eso eliminaba a su segunda amenaza dentro de este pequeño grupo, dejando a Naruto con solo 2 víctimas para él. El que tenía la máscara de gas obviamente vio que estaban perdiendo e hizo un gesto para irse. Pero sabía que si le daba la espalda a Naruto, entonces lo más obvio es que se mataría, por lo que creó un clon suyo y lo envió hacia Naruto, que solo alzó la ceja. Una vez más empezó a reunir electricidad estática y apuntó al clon en cuestión antes de eliminarlo con Byakurai. Pero el clon estalló en humo cubriendo toda la zona e impidiendo que se pudiera ver, momento que el enmascarado trató de aprovecharse para escapar. Por desgracia, dicho hombre había olvidado a su jefe, que cuando vio a su subalterno tratar de huir lanzó un ataque sónico hacia el que lo envió volando, mientras que al mismo tiempo le dañaba considerablemente los tímpanos. No era necesario ser muy listo para saber lo que sería el destino que continuaría a dicho hombre cuando Rinji apareció justo encima de él con un kunai. Si había una cosa que Rinji tenía muy claro, es que la traición no debía ser perdonada, y menos aún cuando era en una misión tan importante. En realidad, Naruto vio como Rinji clavó un kunai justamente en la frente del ninja enmascarado. No tenía nada que decir. El muy cobarde había tratado de huir y él mismo no tenía ninguna tolerancia para los cobardes o los traidores, por lo que no lo defendería de ninguna manera, pero cuando se fijó más en Rinji vio que todo su cuerpo fue volviéndose negro y cubierto de piel hasta tomar la forma de una especie de murciélago humanoide. Francamente, Naruto solo podía opinar en lo increíblemente desagradable que era, aunque claro, esta era la energía natural vuelta perversa, por lo que no se podía hacer gran cosa. ¿Ves esto? Este es el epítome del poder que Lord Orochimaru da a todos aquellos que le sirven fielmente, y esto más que seguro que tenerte como sujeto de pruebas para su uso y disposición me dará ciertos privilegios. Solo tendré que esperar recibir un nuevo grupo antes de volver a venir a por el ermitaño del lago. Rinji se sentía invencible con todo este poder. Francamente no podía ver ninguna manera en la que podía ser vencido por la persona que tenía delante. Sin embargo, cuando no vio a Naruto lo más mínimamente afectado, le entraron dudas. ¿Por qué no estaba afectado por su visión transformada? Eres un verdadero tonto, ¿no es cierto? Ese poder que te ha dado Orochimaru no es más que una forma de aplicación del poder de la naturaleza perversa. Estás perdiendo tu vida cuanto más lo usas, y al final te puedo asegurar que no es nada comparado con el verdadero poder. No eres más que un peón, como he dicho antes. Y para que conste, he visto ese sello antes, y los que lo usaban eran sus llamados élites. Había sido de lo más desagradable. Habían perdido cualquier parte de cordura para volverse completamente bestias sin sentido, y en la opinión de Naruto el perder la cordura a cambio de este poder era bastante en su mente. Un buen ninja con la mente tranquila era 1000 veces más peligroso que nada más. Rinji se molestó por las palabras de Naruto.
Sabía que para Orochimaru o demostrabas que eras útil o él te desechaba como la basura. Pero él era útil y necesario para su señor en cualquier cosa. Y no dejaría que las palabras de una persona débil como la que tenía delante significaran nada para él, por lo que sin pensarlo se lanzó a por Naruto. Sin tener en cuenta que Naruto podía manipular el aire a su antojo. Ni siquiera pensó en lanzar ningún ataque en base de ondas de sonido. Quería destrozar a Naruto con sus propias manos sin importarle nada más en realidad. Posiblemente esto sería lo que le costase la vida, ya que después de todo la persona que tenía delante era mortal. Naruto vio venir a Rinji como si fuera a cámara lenta. Incluso a solo 5% de todo su poder este tipo no era nada. Por lo que empezó a manipular el aire para hacer una espada. Rinji se estaba acercando. Y cuando parecía que estaba a punto de llegar hasta Naruto, él solo desapareció de la vista y volvió a aparecer como si nada. Rinji se giró para verlo, pero cuando solo se movió un poco cayó al suelo hecho trizas por la fuerza del viento de Naruto que había empleado para cortarlo por completo. Kiraburedo, cuchillas asesinas, era una técnica sencilla. Fácil de hacer incluso. Pero era mortal. Era una técnica básicamente hecha para matar de manera fija sin dar una sola oportunidad. Básicamente era crear una Kazenoyaiba en cada una de las yemas de los dedos de las manos de Naruto y usar esta fuerza armada para cortar en pedazos a su oponente. Por lo que en vez de enfrentarse a una sola hoja de viento, uno se encontraba contra 10 garras hechas de viento. Eran cuchillas asesinas después de todo, y a Naruto le habían servido más que bien para eliminar la última amenaza. Naruto estaba a punto de moverse para quemar los cuerpos cuando se dio cuenta de una presencia. Normalmente un sensor no habría podido detectar esta presencia. Después de todo, esta presencia era uno con la naturaleza. Pero Naruto no era cualquier sensor, por lo que simple y únicamente hizo unos clones para eliminar los cuerpos y a continuación se sentó en una roca esperando a que su invitado se acercara, el cual no tardó mucho en llegar. El ermitaño del lago. Naruto podía decir que era poderoso. Su presencia lo decía de todas maneras, y eso era quedarse corto. El ermitaño medía su buen 1,75 m. Estaba bien formado físicamente y vestía con una cama verde oscuro y coso de verde oscuro con por debajo una camisa de malla y todo atado con un obi de color negro. Tenía el cabello de un color verdoso con ojos grises y una cicatriz en forma de X que pasaba por su cara pasando por sus ojos, dándole un aspecto más bien intimidante. No ayudaba a su también mirada completamente seria que Naruto estaba más que seguro había enviado a cualquier persona corriendo. Tenía un rostro más bien normal, ni muy severo ni muy amable, pero más bien de diamante. Así que tú eres el ermitaño del lago. Perdón por no referirme a usted de una manera más educada, pero no tengo un nombre al que referirme, por lo que sin saber tu nombre no podré referirme a ti de la manera más adecuada, pero mi nombre es Uzumaki Naruto. Naruto podía decir que la persona delante suya estaba meditando si él era una amenaza o no. Era obvio que había sido objeto de acoso de alguna manera, por lo que lo más seguro es que no confiara en él de ninguna de las maneras. Tendría que ganarse esto poco a poco y con cuidado. En verdad ya veo, supongo que ya que me has dado tu nombre sería educado que te dé mi nombre también. Shiba Kaien del clan Shiba. Estás muy lejos de tu hogar en Uzu. Un lugar donde estarías más que a salvo de todas las amenazas, hijo de Uzu. Kaien tenía más que sabido quién era la persona que estaba delante suya. Uzumaki Naruto había sido algo así como un objetivo para muchos de los diferentes pueblos. No solo las rutas marinas, sino que era el Jinchuriki del Kyuubi. Era extraño tenerlo delante suya en este mismo momento. Interesante. Nadie más ha deducido, por lo que sé que yo me encontraba en Uzu y sin embargo tú no has tardado mucho en saber que era parte de Uzu, por lo que me lleva a cuestionarme alguna que otra pregunta. ¿Qué sabes de mí? ¿Qué sabe el mundo de mí? Naruto nunca se había esperado que la persona que era el ermitaño era un miembro del clan Shiba. Porque si lo hubiera sabido entonces habría venido antes. Ahora entendía mejor por qué venían tras él. Después de todo, los Shiba habían sido un clan de Kiri que fue miembro fundador. Padres del clan Yuki y del clan Hoki. Los miembros del clan Shiba eran más que capaces de luchar con el elemento Suiton, pero eran capaces, debido a su dual línea de sangre, de usar tanto la liberación Ioton al combinar el agua con el viento o la liberación Futon al combinar el agua con el fuego. Eran un clan temible y poderoso que había sido muy golpeado a lo largo de las guerras shinobis y según bien sabía que había sido totalmente masacrado durante las purgas de Kiri. Ni que decir tiene Naruto, que estaba sorprendido. Veo que reconoces mi apellido.
Es bueno saber que al menos hay una persona en estas naciones que aún sabe el valor de mi apellido y antes de que te preguntes de qué soy capaz, déjame decirte que soy la mayor pesadilla que cualquier ninja puede llegar a tener. Y él lo sabía muy bien. Su poder y sus habilidades eran de tal nivel que fácilmente podía diezmar a cualquiera como había hecho con los Kumo ninjas. Sin embargo, no vio ninguna reacción de Naruto, solo lo vio mirarlo tranquilamente como si nada bueno. Pero no creo que vayas a empezar una pelea sin tener una conversación civilizada antes, ¿no? Después de todo, creo que todos los que han venido a ti te han dado una larga charla acerca de cómo por el bien de sus aldeas debías de aceptar ir con ellos. ¿Me darás al menos la oportunidad de tener una conversación civilizada al menos? Naruto sabía que estaba metiéndose un poco en territorio hostil, pero le divertía mucho la presencia de Uchiha. Era como estar ante un océano embravecido que estaba en su peor momento. Francamente fue muy divertido y emocionante. ¿Una dices de conversación? ¿Me estás diciendo que no soy un traidor de vencer antes y simplemente dictar mi destino futuro? ¿No vas a librarme de una lucha contra mi pensamiento que me puede hacer? Francamente, esto es más extraño de lo que nunca antes había sido planeado. No tengo ningún problema con esa conversación que decías. Naruto era una tormenta. De lo que puedo sentir. Una poderosa presencia que amenazaba con arrastrar todo sin problema, y esta emoción que se despertaba en el sentido de esta era de lo más extraño, por decir como mínimo gracias. Te aseguro que es una conversación de lo más entretenida. Continuará.